Jóvenes para... eh, ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha bien. Ok, perfecto. Tengan ustedes muy buenas noches. Los saluda José Castañeda. Vamos a tener hoy en estas 2 horas el tema concerniente a lo que es el planeamiento estratégico municipal, sobre todo ahora que está a puertas ya de las transferencias de acuerdo a las elecciones últimas en nuestro país. Bueno, un tema trascendental e importante, porque recordemos que sin planeamiento no podemos caminar, no podemos avanzar. Tiene que tener una línea, una dirección. Y por ende, el indicador del logro, lo que compete a lo que es el curso, es sensibilizar y proporcionar los conocimientos básicos sobre el planeamiento estratégico, lo que es gestión municipal. Como tema número uno tenemos los planes estratégicos como instrumento de gestión. Aquí podemos ver en la pantalla dos grandes rubros o dos columnas principales. Uno que es la entidad pública y la otra que es el territorio y el gobierno. Cuando hablamos de entidad pública, tenemos ahí una línea de tiempo de 3 áreas: insumos, procesos y productos. Cada uno de ellos se subdivide. En el caso de los insumos, o sea, los materiales, la materia prima, equipos que vamos a utilizar, el personal, la calidad humana, los métodos que vamos a aplicar, los instrumentos de medición, y todo ello conlleva hacerle un proceso, son las actividades propias de hacer la realización del insumo para que se obtenga un producto y ese producto arroje un resultado. Y ese resultado se va a ver reflejado en un territorio o un gobierno, ¿no? Que es el impacto. Cuando hablamos nosotros de impacto, son los cambios que vamos a ver, a visualizar, las transformaciones, cómo van cambiando el modus vivendi de una determinada localidad. Y eso es importante. Ahora, en el caso de los principales instrumentos de gestión pública, vamos a ver las políticas y los planes estratégicos. Cuando hablamos nosotros de políticas, es importante rescatar lo siguiente. Eh, Deben de trascender los lineamientos de Estado que trascienden en los periodos de gobierno, es cuando se enmarca dentro de lo que viene a ser una buena decisión. O sea, quiere decir que las políticas públicas han sido planificadas con anticipación, han tenido la consistencia necesaria para que puedan trascender en un periodo de gobierno. Porque política pública que no trasciende, lamentablemente, es fácil de detectar que carece de una planificación. Los planes estratégicos, en consecuencia, pueden ser territoriales o institucionales. Ahora lo vamos a ver, igual que los presupuestos, territoriales e institucionales. ¿Por qué se repite territoriales e institucionales en los planes y en los presupuestos? Porque el plan estratégico que obtenemos nosotros lo que se denomina las metas físicas, y en cuestión de presupuesto obtenemos la meta presupuestal. No puede haber un divorcio entre una meta física y una meta presupuestal, porque si yo no tengo presupuesto, en consecuencia no puedo desarrollar una meta física y viceversa. Yo puedo tener presupuesto y si no tengo meta física, el dinero está ahí, pero no tengo meta física. Tiene que haber un paralelismo, una coherencia. Por eso que se repite plan estratégico y los presupuestos, ambos tienen la parte territorial y la parte institucional. Los planes estratégicos de nivel regional. Comencemos por la parte de regional, porque igual esto compete. El plan de competitividad regional. Acá tenemos una ley que es la 277/83, que es la ley de bases de la descentralización. Que eso comprende el plan de competitividad regional.
en su artículo 15 específicamente. Asimismo, tenemos la ley en el artículo 48, donde menciona todo lo concerniente al plan de la promoción de la pequeña y la microempresa. Y en la misma ley, pero en otro artículo, que es el artículo 15, mide ya lo que es el plan de desarrollo de las capacidades humanas. Vean ustedes que dentro de una ley, en los diversos artículos, como van comprendiendo, la parte regional comprende la pequeña y microempresa y el desarrollo y las capacidades humanas. Asimismo, tenemos el plan de ordenamiento territorial regional, la zonificación económica y ecológica. Cuando hablamos de zonificación económica y ecológica, ahí tenemos 6 grandes rubros, que es la parte regional de salud, la materia agraria, el sector industrial, en materia de comercio, en materia de transportes y en plan de la materia de vivienda y saneamiento. Para tomar un ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, del plan del sector industrial, agrario, hay o existen gobiernos locales en la cual, bueno, comprende dentro de todo el país, uno van a tener mayor incidencia en la parte agraria, sobre todo los que están eh, en la sierra, o caso contrario, acá en Lima tenemos, pues, ¿no? los valles, perdón, tenemos las cuencas, tenemos el Chillón, el Rímac, etcétera. Entonces, eso permite también hacer un desarrollo agrario, pequeño, pero permite. La parte industrial, por ejemplo, cuando tocamos conocido nosotros por nosotros, que es Villa El Salvador, San Juan del Urigancho, también donde se está desarrollando, la parte de comercio, en el caso de la Victoria, ¿no? El comercio, el emporio de Gamarra, y así tenemos varios ejemplos. Los planes estratégicos a nivel local. Esto ya comprende a la ley orgánica de municipalidades, que es la 279/72. ¿Y cuál es el objetivo principal de la ley orgánica de municipalidades? Sencillo, el proceso de planeación local es integral, o sea, no es separado. Eso que quede claro, no es separado, es integral. Se tiene que ver todo, la parte holística, como un todo, no como islas, no. Tiene que ser integral y constante, permanente y participativo. ¿Por qué? Porque eso va a articular a las municipalidades o al gobierno local con la comuna vecinal o con sus vecinos. Y eso es importante. La misma ley establece que el Consejo Municipal eh, debe de aprobar los planes de desarrollo municipal concertados y el presupuesto participativo. Es donde interviene la comuna. Ustedes habrán visto, por ejemplo, obras y donde sale ahí en la licitación, dice presupuesto participativo. Quiere decir que ese presupuesto participativo está saliendo dentro de su marco presupuestal, no por RO ni RDR, sino por presupuesto participativo. Aprobar y monitorear también y controlar el plan de desarrollo institucional y el programa de inversiones, teniendo en consideración los planes de desarrollo municipal concertados y los respectivos presupuestos participativos. Los planes estratégicos a nivel local. Eh, Acá podemos nosotros ver una de las particularidades que tiene, que es aprobar el plan de acondicionamiento territorial de nivel provincial. Obviamente que tiene que identificar las áreas urbanas de expansión urbana, las áreas de protección, de seguridad por riego, naturales, las áreas agrícolas y las áreas de conservación ambiental declaradas obviamente conforme a ley. Asimismo, aprueba el plan de desarrollo urbano, el plan de desarrollo rural, el esquema de zonificación de áreas urbanas, el plan de desarrollo de asentamientos humanos y los demás planes específicos sobre la base del plan de acondicionamiento territorial. Cuando se habla de aprobar el plan de desarrollo de capacidades, es importante también ver hasta dónde se puede dar. No es cuestión de programar, tiene que ser una meta objetiva y cuantificable, porque esas capacidades no las puedo extralimitar, tiene que estar debidamente delimitada. Además, establece como desarrollo de competencia la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Económico, más conocido como el PD que es local.
el Plan de Desarrollo Local Concertado, el PDLC. Acá tenemos el concepto de lo que es un plan de desarrollo local concertado. Es un proceso político y social a la vez, que va a concertar una visión común de largo plazo, de larga data. Comprende estrategias y acciones que van a ser con la intervención de diferentes actores de una determinada localidad y por ende también permiten promover el desarrollo local. Es un instrumento de planificación de territorio y no de institución. Ojo, no es un PEI, no, es un plan de desarrollo local concertado. Es un instrumento, repito, es un instrumento de planificación de territorio y no de una institución. El marco legal que mencionábamos hace un momento, la ley de bases de descentralización, la ley orgánica de gobiernos regionales, la ley orgánica de municipalidades y la ley marco del presupuesto participativo. El proceso metodológico del PDLC, del Plan de Desarrollo Local Concertado. Tenemos el diagnóstico. Eso es importante. Yo no puedo iniciar un proceso si previamente no he realizado un diagnóstico. No puedo iniciar. Es como cuando voy al médico, el médico no me puede recetar si previamente no me hizo una evaluación, análisis y todo lo que comprenda, para que en base a esos datos recién él pueda emitir un diagnóstico y pueda de alguna manera ya recetar para mejorar una enfermedad determinada. Entonces, necesariamente tenemos que tener un diagnóstico, hacer un análisis real de cómo se encuentra una determinada actividad o área. La línea de base, sobre qué estamento vamos a ir trabajando, la propuesta estratégica. Cuando hablamos de propuesta estratégica, tenemos en una primera instancia la visión de desarrollo, hacia dónde quiero llevar, hacia dónde queremos llegar nosotros como un distrito, como un gobierno local, qué es lo que queremos hacer. Pero eso es una visión que tiene que estar liderada por el burgomaestre, tiene que estar liderada y con la participación de la comunidad, hacia dónde queremos llegar. Es una propuesta totalmente territorial. Entonces, hablamos una propuesta estratégica, no nos olvidamos de la visión de desarrollo. ¿Qué es lo que yo quiero? La visión es lo que yo quiero realizar en un tiempo determinado. Esa visión es el sueño de lo que se ansía, se quiere hacer, lo que se quiere realizar, etcétera. Ahora último, por ejemplo, hemos podido leer de que el alcalde de San Juan del Lurigancho, el alcalde saliente, tiene una propuesta para que no sea distrito, sino para que sea considerada como una provincia. Bueno, es su visión, no podemos negarla. Si está bien o está mal, no podemos opinar, pero es su visión, o sea, su propuesta estratégica está enmarcada dentro de ese ángulo. O sea, él tiene esa visión de desarrollo que ha logrado concientizar a la comuna con el fin de cambiar de estatus, ya no ser una gobierno local, sino que queda considerada como una provincia. Bueno, ese es su punto de vista, argumentando de que es un distrito, que es uno de los distritos más grandes y poblados de, de Lima. Entonces, dentro de ese esquema, él tiene esa visión. Entonces, para que quede claro, le pongo este ejemplo, para que vean ustedes cómo es que se llevan a cabo esta visión de desarrollo. Las líneas estratégicas. Quiere decir, si yo tengo una visión, quiero ver cómo voy a desarrollar, cuáles son las estrategias que voy a aplicar, cómo voy a determinarlas, cómo voy a segmentarlas. Los objetivos, o sea, las líneas estratégicas comprenden la política y los objetivos estratégicos. Entonces, los lineamientos de la política, los objetivos estratégicos, los programas y proyectos. Si todo esto lo llevamos en una matriz,
vamos a ver que la visión de desarrollo, sea cual sea del gobierno local, va a tener sus líneas estratégicas y esas líneas estratégicas tienen los lineamientos políticos, de política que se van a aplicar, los objetivos estratégicos que pueden tener un objetivo o dos objetivos, los programas y proyectos que van a ir desarrollándose. Una municipalidad pues tiene diversos programas. Entonces, por ejemplo, la Municipalidad de Lima tiene varios programas. Tiene un programa de gobierno regional de Lima Metropolitana, por ejemplo, el que actúa, que depende de la Municipalidad de Lima. Es un programa que va a apoyar estratégicamente dentro de los objetivos establecidos en los documentos de gestión para así coadyuvar el desarrollo de implementación. Las estrategias de implementación, eso ya es, primero tengo que tener la propuesta y ahí viene la implementación. ¿Cómo es lo que yo voy a desarrollar? ¿Qué estrategia es más conveniente? Por ejemplo, una estrategia cuando la ribera sabemos que vienen los huaicos, entonces nosotros por lo general eh, vamos a hacer la descolmatación en los ríos, en las riberas. Entonces, son estrategias de implementación que va dentro de un proceso metodológico propiamente dicho. ¿Cuáles son los componentes del plan de desarrollo local concertado? Acá podemos ver nosotros el diagnóstico, de donde se parte tenemos dos columnas, dos flechas, y todas, una de ellas apunta hacia la visión. Pero para que podamos llegar hacia la visión, como mencioné hace un momento, tenemos que hacer el análisis del presente. Tenemos que saber qué es lo que tenemos, con qué contamos. ¿Realmente esto es viable? Entonces, en función a ese diagnóstico, yo voy a realizar un proyecto, formulo un proyecto de inversión. El proyecto de inversión se va a desarrollar en diversos programas, en un solo programa. ¿Cuál es el objetivo y cuáles son los ejes estratégicos que voy a utilizar para poder lograr esa visión de desarrollo, un futuro posible? Obviamente está a largo plazo. La tendencia que está en la línea horizontal, esa es la tendencia, o sea, cómo voy a ir avanzando, cómo va a ser mi línea de tiempo. Sin embargo, en las tendencias, en la línea de tiempo, yo puedo tener tendencias positivas y tendencias negativas que me van a generar un conflicto para el desarrollo de las estrategias. Puedo tener un determinado presupuesto para desarrollar una actividad, pero por esas cosas del destino se presenta pues un siniestro en una determinada localidad. Entonces, eso paraliza la obra. No voy a utilizar los fondos, no, paraliza la obra, el desarrollo, y eso implica de que puedan en un momento estar detenido propiamente para poder seguir avanzando con el desarrollo y lograr alcanzar la visión. El complemento de la visión de desarrollo es la misión. O sea, la visión es lo que yo sueño, lo que quiero llegar a ser. Y la misión, cómo realmente lo voy a hacer, cómo lo voy a realizar. Ahora, vean ustedes lo que les decía hace un momento, cuando hablamos de la articulación del plan y presupuesto, el territorio y la institución, a largo plazo y a corto plazo. Cuando hablamos nosotros de largo plazo en el territorio, estamos hablando del plan de desarrollo local concertado. Cuando hablamos en la institución, es el PEI. ¿Qué cosa es el PEI? Es el plan estratégico inicial, ¿no? Cuando hablamos a corto plazo, en la institución tenemos el PIA.
donde se van a fijar todas las metas presupuestales, todas las metas físicas, y en el territorio tenemos ya el presupuesto en sí. De esta manera, en la articulación de plan y presupuesto, podemos nosotros ver el planeamiento estratégico, su eficacia y el logro de objetivos. Cuando hablamos de presupuesto público, aunque existe una relación, vamos a ver la eficiencia y el financiamiento y calidad de gasto. Cuando hablamos de eficiencia y eficacia, son los dos parámetros de la administración. ¿Qué quiere decir esto? A veces que estamos en un centro laboral y nos dicen qué eficiente que eres, pero nunca nos dicen qué eficaz eres. Entonces, la eficiencia es el desarrollo de una determinada actividad. Y cuando nosotros articulamos eficiencia y eficacia, es lograr un objetivo utilizando la menor cantidad de recursos, pero no va a el menor tiempo, pero obtener el resultado determinado. Los objetivos son fundamentales para poder trabajar. Si no tenemos objetivos, lastimosamente no podemos lograr nada en la planificación. Los objetivos estratégicos institucionales, las acciones estratégicas institucionales y las actividades operativas. ¿Cómo voy a ir haciendo todas las actividades operativas para lograr obtener un objetivo? Y en el caso, esos son los indicadores. Y cuando hablo del presupuesto público, me refiero a las categorías presupuestales y a los programas presupuestales. Cuando hablamos de categorías presupuestales, eh, cuando está por finalizar el año, el Congreso aprueba todo lo que es el presupuesto del año 2023, que ya lo aprobaron. Entonces, eso ya cada institución ha debido de presentarla, cada institución. Y si por A o por B algún municipio no ha presentado, no logró presentar, tiene 5 días del año siguiente para presentarlo, para que sea aprobado por el Consejo, por si acaso. Pero eso a veces se presentan ya en gobiernos locales que están pues un poco a veces alejados, ¿no? Pero de todas maneras tiene que estar aprobado. Porque si no, al momento que quieren hacer uso de los recursos financieros, no va a poder pasar porque el MEF, mediante el CIAF, ustedes saben muy bien que es quien autoriza cada uno de los movimientos económicos. Acá tenemos el plan de desarrollo, el plan estratégico de desarrollo económico, el PD. Acá vean ustedes que tenemos que es un instrumento de gestión de mediano plazo y se va a formular dentro del marco del Plan de Desarrollo Local Concertado, del PDLC, y se sustenta en la función de las municipalidades, que tiene por objetivo promover el desarrollo económico local y la actividad empresarial local. Asimismo, promueve la concertación entre los sectores público y privado. Aquí voy a hacer un paréntesis y voy a entrar un poco en un tema que quizás alguno de ustedes lo conozca. Cuando habla de promueve la concertación entre los sectores públicos y privados, me trae a colación la denominada ley obra por impuestos, que es la ley, si la mente no me engaña, la 29230, que tiene por objetivo o la modalidad, vamos a decir, es una modalidad de inversión pública que permite participar a la empresa privada, que va a fomentar la ejecución rápida y eficiente de proyectos, adelantando el desarrollo y mejorando la calidad de vida de más peruanos. Por eso hemos visto que va a mejorar la comuna. El mecanismo de las obras por impuesto es una oportunidad para que el sector público y el sector privado trabajen de la mano, ¿no? Y eso le permite reducir una brecha de infraestructura existente
en un momento determinado en una localidad. Mediante este mecanismo, sabemos muy bien que las empresas privadas adelantan el pago de su impuesto a la renta, con el fin de financiar y ejecutar directamente y en forma rápida y eficiente proyectos de inversión pública que los gobiernos y las entidades del gobierno nacional van a priorizar. Tiene que haber un convenio, un acuerdo de voluntades, un acuerdo de partes. No puedo iniciar nada si es que no existe un nexo, un vínculo contractual. Una vez finalizada ya la ejecución o avance del proyecto, el Tesoro Público va a devolver el monto invertido a la empresa privada mediante un certificado de inversión pública regional y local, que comúnmente se conoce como el CIPRL, o caso contrario, mediante un certificado de inversión pública al gobierno nacional que es emitido por el Tesoro Público, con el fin de que se pueda rendir las cuentas necesarias ante la SUNAT, que es conocido como el CIPGL. Es un documento valorado, definitivamente, que pueden ser utilizados, como mencioné hace un instante, para el pago del impuesto a la renta. Posteriormente, las entidades públicas que han sido sujetas del beneficio por las obras van a devolver al Tesoro Público el monto financiado para la ejecución de sus proyectos. En resumen, cuando hablamos nosotros de obras por impuesto, permiten desarrollar obras públicas con la participación de la empresa privada. La empresa, previo acuerdo, previo contrato, previo documento, actúa, realiza la obra. Y todo eso le van a hacer entrega de eso está contemplado, como dije, en la ley 29.230, y todo eso va a viabilizar, a mover un poco más los proyectos de un determinado sector, porque en un momento determinado puede ser que el sector público, el gobierno local, no tenga el financiamiento o haya pedido una demanda adicional, está pidiendo un incremento en el presupuesto, etcétera. Entonces, como no puede parar la obra, entonces puede ser para que no toque mucho la parte presupuestal en un momento determinado, interviene la empresa privada, la empresa privada y realiza, pero también va a realizar, y todo lo que está desarrollando, invirtiendo, le sirve como un pago a cuenta de lo que viene a ser el impuesto a la renta. Acá tenemos un diamante. Tenemos la parte de la sensibilización, la motivación de los actores, el diagnóstico que habíamos mencionado. Yo tengo que sensibilizar y motivar a los actores. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que explicarles, darle como bien lo dice, para que puedan comprender y entender lo que realmente vamos a realizar. Una vez que los actores ya han sido concientizados, saben lo que vamos a realizar, vamos trabajando ya el diagnóstico. Recordemos que el municipio también puede ser una escuela, va formando, tiene diverso la parte cultural, es decir, tiene un sinnúmero de oficinas o áreas que se van a encargar de desarrollar una determinada acción, una determinada actividad. El diagnóstico, la definición de la visión. Cuando definimos una visión o misión, es necesario que exista o que esté los participantes, porque eso puede definir una o dos personas. Tiene que haber un grupo humano para que emitan su opinión y todo eso en una forma conjunta y colegiada, recién puedan acordar cuál va a ser la visión de un sector, en este caso de un gobierno local. Los ejes que van a aplicar, qué eje va a ser educación, transportes, agrario, esos ejes lo van a definir ya en un momento determinado, los objetivos y las estrategias. Y por ende, se establece ya el plan operativo y su implementación. Una vez que esté implementado,
¿Cómo se está llevando a cabo? Es ahí donde interviene el monitoreo y evaluación. Si realmente lo que he planificado inicialmente se está llevando a cabo, los ratios, los indicadores, los famosos KPI, están dentro de la normalidad. Me da a mí, me motiva para que pueda seguir, o caso contrario, si se ha detectado algo que no está acorde, algo que está fallando, me permite hacer una mejora continua en el momento adecuado. Eso es el monitoreo y la evaluación. Los componentes del Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local. Acá tenemos un marco de referencia. Tiene que haber un punto de partida, un marco de referencia, que es lo que yo quiero hacer. Los aspectos generales, la metodología, qué metodología tengo que aplicar cuando hemos desarrollado nosotros, por ejemplo, un plan económico, de desarrollo económico, hacia dónde está dirigido, qué es lo que, cuál es el mercado, cuál es el segmento de mercado poblacional, el grupo que va a hacer uso de un determinado servicio, el diagnóstico, como le dije hace un instante, es importante también porque si no, no puedo evaluar. Y una propuesta, tiene que haber una, dos o tres propuestas estratégicas. ¿Para qué? Para poder seleccionar. No me puedo llenar de 5 o 10, no. Tiene que ser lo más reducido posible, pero que sean objetivas y que sean cuantificables. Porque si realizar una propuesta que no se va a culminar en nada, entonces a veces podemos tener un brainstorming, una lluvia de ideas, pero tiene que aterrizar en una propuesta estratégica real, tiene que ser objetiva y cuantificable. Y todo eso, esa propuesta estratégica emana a un conjunto de acciones. ¿Cuál es la meta que voy a alcanzar? ¿Qué es lo que me va a permitir atender a una cantidad determinada de una población? Entonces, todo eso tiene un circuito y eso está dentro de la propuesta estratégica. Por eso estamos hablando de los componentes, nada más a grandes rasgos. Las conclusiones. ¿Se ha llevado a cabo o no se ha llevado a cabo de acuerdo a lo planificado, la propuesta? ¿No se está cumpliendo o sí se está cumpliendo? Se esperaba alcanzar, atender a 100 familias y solamente se atendió a 60 familias. ¿Qué ha pasado? Esas son las conclusiones que vamos a ir arribando. ¿Y qué recomendaría? Recomendaría mejorar, por ejemplo, la eficiencia en la atención hacia el ciudadano, al desarrollo, todo lo que comprometa a una determinada actividad. El directorio de los participantes, quienes intervinieron de todo el universo, o sea, la ciudadanía en sí, porque son nosotros como ciudadanos vamos a ser los beneficiarios de lo que realice una determinada o un determinado gobierno local. El directorio y los participantes, intervinieron quien, el alcalde, el gerente municipal, los stakeholders, o sea, personas que no tienen nada que ver dentro de del Consejo Municipal, pero sí son personas o grupos de interés. Entonces, todo eso tiene que también irse considerando. Y la parte de la bibliografía, que también es fundamental, todo tiene que hacerse en función a todos los datos que puedan considerarse. Ejemplo, si yo tengo un directorio de participantes y tengo la parte bibliográfica, es importante señalar, ¿no? Los títulos, el marco conceptual, los dispositivos legales, todo lo que me ha permitido a mí hacer este PDL, que es el Plan Estratégico de Desarrollo Económico. Para un plan de desarrollo necesito también tener claro, definido, tener la habilidad para desarrollar todo eso. Pero no nos olvidemos que para hacer todo un plan estratégico de cualquier índole,
es importante también alimentarnos, levantar la información, como se dice. Tengo que levantar en el campo, en el lugar de los hechos, la información. Y eso se ve dentro de lo que viene a ser ya la metodología que voy a aplicar. Voy a aplicar encuestas, voy a aplicar eh, puerta a puerta. Es decir, sale un sinnúmero de factores que yo puedo utilizar dentro del desarrollo de la metodología. El diagnóstico, lo que decía hace un instante. Acá vamos a ampliar. Una investigación con acción. Necesariamente tengo que tener la investigación como primer rubro, el técnico participativo y las herramientas validadas. Comencemos por la investigación. Para yo poder desarrollar un PEDEL, Plan Estratégico de Desarrollo Económico local, la investigación juega un rol sumamente importante. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo, yo tengo que saber a qué grupo humano voy a atender. Por ejemplo, ollas comunes, vaso de leche, club de madres, y así grupos que conforman un determinado gobierno local. Entonces, tengo que investigar cuál es la parte neurálgica de cada uno de ellos, cuál es el accionar que tiene. Entonces, yo puedo hacer un diagnóstico en base a una investigación. ¿Dónde es que yo puedo atender, investigar? ¿Qué es lo que está pasando con el club de madres, ollas comunes, el vaso de leche? Entonces, todo eso juega un rol importante dentro de mi programa de investigación-acción. Voy hacia el lugar de los hechos, converso, dialogo, voy levantando la información. Es ahí donde viene la parte técnico-participativo, involucramiento de los actores. Tengo que desplazarme hacia el lugar, o caso contrario, los usuarios vienen hacia el lugar donde nos encontremos, porque saben muy bien y tienen claro de que ellos, con la información que nos brinden, nosotros vamos a poder interactuar y mejorar las cosas. Eh, la Municipalidad de Lima tiene el Valle de Chión y en sus alrededores existen pequeños agricultores. Entonces, realizan una investigación de acción, un técnico participativo, involucrando a los actores, que son los agricultores, los consumidores. Por eso que en algún momento realizan sus pequeñas ferias de la chacra a la olla, y hemos pasado. Y a veces se convierten en mercados itinerantes. Y en una determinada zona, una determinada localidad, en un determinado territorio, van moviéndose los mercados itinerantes y van atendiendo a un grupo humano, a una necesidad que es la parte alimenticia. Las herramientas que son validadas, tenemos la línea de tiempo. La línea de tiempo es el termómetro, ver cómo nos encontramos. Es como, siempre lo menciono, ¿no? Es cuando el médico nos dice, tómele la temperatura cada 15 minutos para ver cómo va oscilando, cómo se va moviendo la temperatura de la persona que está siendo tratada. Y en función a esas variaciones que pueda tener la persona, el médico va a saber qué es lo que tiene y qué le puede recomendar o qué le puede medicar. Es su línea de tiempo de un determinado enfermo. Le pongo este ejemplo como una analogía para que ustedes en un momento determinado sepan la línea de tiempo, el punto de partida y el punto de llegada. Tiene que haber un punto de quiebre también. Y en esa línea de tiempo yo tengo que saber qué es lo que yo voy a realizar dentro de mi diagnóstico. Por ejemplo, yo sé qué alimentos voy a poder comercializar en una determinada época y que otros alimentos no puedo. ¿Por qué? Porque no es tiempo de sembría, no es tiempo de cosecha, etcétera, etcétera. Todo eso contempla.
ahí en una línea de tiempo. El inventario de los recursos del territorio. Mayormente esto se lleva a cabo con los actores del sector público. Es un inventario de recursos del territorio. ¿Con qué cuenta? Si tengo el equipo necesario, las personas adecuadas, el número de personas. Por ejemplo, si sigo con la parte agraria, puedo tener el terreno, pero no tengo las personas, no tengo la mano de obra. O tengo la mano de obra, pero no tengo los insumos. Entonces, todo eso tiene que considerarse en un inventario de todo lo que comprende los recursos del territorio. El mapa de oportunidades del territorio o mapa parlante es lo que me va a indicar a mí en el mapa de oportunidades de territorio. Quiero saber, por ejemplo, es lo que me va dando la voz, me dando el alerta, ¿no? Cómo se va consumiendo, cómo se va llevando a cabo una determinada actividad. Por ejemplo, si estamos hablando de una línea de tiempo, el mapa de oportunidad del territorio, hacia dónde voy a poder satisfacer o atender a un grupo humano. Es el mapa parlante, por eso les digo, acá me va diciendo, me va indicando, mira, acá están yendo, acá no, acá. Es como, por ejemplo, no sé si ustedes, voy a hacer una analogía también, a ¿cómo se llama esto? A los ómnibus de los corredores. Por ejemplo, yo conozco el corredor rojo, el corredor azul, etcétera. Entonces las personas que están ahí de ARTU tienen en su teléfono, en su celular, y van ubicando las unidades, cómo están distribuidas por el tráfico, saben qué unidades se acercan al paradero, en qué paradero están. Tienen un mapa parlante. En ese caso, le quiero dar esa analogía para que sepan ustedes cómo me permite a mí saber el mapa de oportunidades, saber en una determinada actividad qué es lo que me va a indicar, qué es lo que yo voy a tener como información para yo poder desarrollar una determinada actividad. ¿De qué vive la gente del territorio? Ajá. Hay muchas personas que viven de la parte, si nos vamos al interior del país, que viven de la agricultura y de la ganadería. Y sin ir muy lejos, en los valles, acá en Lima o en las cuencas, ¿no? En los valles de Chillón, etc. Hay, como le dije hace un instante, hay personas que viven de eso, crían sus chanchitos, hacen sus chicharrones, sacan una pequeña feria. Entonces, ¿de qué está viviendo ese grupo humano? La gente de un determinado territorio. Y ellos son los que van a ir marcando esas formas de modo de vida que tienen para poder subsistir. ¿De qué vive la gente del territorio? En algunos casos, si hablamos no solamente de la parte agraria, hay otras personas que viven pues de la agricultura, perdón, de los animales, son piscigranjas, tienen, si nos vamos aquí nomás a Canta, las truchas, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno tiene una forma de vivir, de alimentarse o, caso contrario, de comercializar. Tienen ahí sus criaderos, tienen su restaurante, entonces, ¿cómo desarrollan esa actividad económica? Y el mapeo de los actores y las relaciones. Es importante hacer el mapeo, porque si no hago el mapeo, no sé cómo están funcionando los actores y las relaciones que puedan tener eh, con cada uno de los que intervienen en una localidad. Cuando hablo de mapeo, es para saber, tomarle no la temperatura, sino la presión, cómo se está desarrollando. Les pongo un ejemplo, siempre me voy a la parte médica. Si quieren tomarle, por ejemplo, la presión, y sabemos que una persona tiene presión alta, el cardiólogo lo que va a hacer es ponerle un seguidor para mapear y cada cierto tiempo se va a ir, cada 15 minutos o el tiempo que lo hayan programado, se va otra vez inflando la manga esta que se coloca y toma y marca la temperatura cada 15 minutos. Es un mapeo, un mapeo. Entonces, cuando yo hablo esta analogía es para saber llevar la relación entre los sectores y las relaciones públicas con los usuarios o con los que están en una determinada comunidad. Hay muchas quejas a veces cuando uno se desplaza. A mí me ha tocado ir en un momento determinado a una localidad
llevando a cabo un proceso y las personas, la comunidad, los que viven, se acercan y comienza unos muy agradecidos por la actividad que se está realizando, que eso permite el desarrollo el- de una determinada localidad, pero sin embargo hay otros que se quejan, que por qué no lo dejan a fulano, que sí entra el de acá y por qué no el de... Entonces, todas esas cosas, o sea, cómo se están llevando a cabo, cómo se están llevando a cabo esas relaciones, ¿no? Entre la parte de los actores y la parte de las relaciones propiamente dichas. Si realmente existe o no existe un buen trato, una amistad, todo eso juega un rol importante en ese tipo de relaciones. Y tenemos también el diamante de la competitividad, que es el diamante de póker, ¿no? Donde vamos a ver todo lo que es la calidad. Y eso es fundamental. Definición de la visión, ejes objetivos, construyendo la visión. El presente, qué es lo que yo quiero hacer, y el futuro. Yo estoy en este momento, o estamos, por ejemplo, en este momento aquí, eh, bueno, cada uno en sus hogares, siguiendo y capacitándose ustedes para una acreditación profesional, personal, que va en su legajo por capacitación, pero ustedes también han tenido esa visión a futuro, porque les está permitiendo pensar y ver y soñar que con ese documento ustedes van a seguir capacitándose, implementando herramientas, etcétera. Entonces, de esa misma manera, ahorita tenemos un presente y tenemos un futuro. Es como el avión. Yo quiero irme de viaje a Colombia, en mi futuro. Mi presente, estoy acá en el Perú. Entonces, tengo mi punto de partida y tengo mi punto de llegada. Que quede claro. Mi presente es ahorita, ¿dónde estoy? Mi futuro, quiero viajar. Ya, mi punto de llegada. Y eso, como le dije hace un instante, comprende los ejes o líneas del sector económico, que involucra y comprende el diagnóstico propiamente dicho, ver las potencialidades complementarias que tiene cada una de las personas y una determinada localidad. Ejemplo, si yo tengo este canon minero, entonces esa es mi realidad en ese instante. Tengo canon minero y eso me permite canon aduanero y eso me permite a mí tener una cantidad de dinero presupuestal. ¿Qué puedo hacer yo con ese presupuesto que tengo? Entonces, tengo que ver mi futuro, cómo desarrollo un escenario, cómo sería mi escenario deseado, cómo es que yo pretendo que una localidad sea considerada pues o un distrito modelo, cada uno se autodenomina. Por ejemplo, hay distritos ecológicos, hay distritos forestales, es decir, se pueden denominar bajo cualquier denominación. Cada uno, cada uno de esos localidades va a adoptar lo que cómo quiere prevalecer, trascender en ese futuro. El escenario posible de la visión. Y también hay un escenario probable, pero eso también involucra las tendencias. Por eso, cuando se presenta un conflicto, a veces hay cambios de acciones y eso obliga a cambiar la estrategia. Es como, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, y lo que puedan tener hijos o por un momento determinado, y dicen, vamos a ir a un determinado lugar. Y por esas cosas del destino se presenta un inconveniente en esa acción. Pero ya tienen todo ustedes argumentado, tienen todo arreglado, todo ya está debidamente planificado. Pero no se va a poder llevar a cabo ahí. ¿Qué es lo que hacen ustedes?
o lo que dicen, ah, no funciona esto y dicen plan B, automáticamente van a decir ese famoso plan B. O no se lleva a cabo una reunión en un determinado local, pero no se quedan con las ganas de hacer la reunión y dicen plan B, vamos para acá. Entonces, de esa manera hay un cambio de estrategia, cambio de escenario, pero siempre y cuando tengamos la visión puesta ya en el futuro y el escenario probable. Es importante saber dónde vamos a aterrizar y en qué escenario. Ojo, la visión no solamente es soñar, sino saber en qué lugar. Les voy a comentar un caso. También a veces lo utilizo para que puedan comprender. Es como Walt Disney, ¿no? Walt Disney tuvo una visión, un sueño de formar y crear, desarrollar un parque de diversiones. Ese fue su visión, su sueño, su escenario deseado. Pero ¿cuál es el escenario probable? Entonces, ¿él qué hizo? Compró en esa época las tierras eriazas y construyó lo que se llama hoy día Disneylandia. Esa fue su visión, la construcción. Pero la visión y su sueño fue crear un parque de diversiones, que hoy día ya pues es un boom, porque hay que menos quiere ir a Disneylandia. Eso ya se ha convertido también en lo que es una universidad interna. Van capacitando, así como le decía hace un instante, hay municipios que capacitan, ellos también tienen la capacitación a su propio personal para que puedan desarrollar todas sus actividades en una forma estandarizada, en una forma flat, que no exista ninguna variante, porque cada uno como una reacción ante una acción, pero no, ahí los capacitan de tal manera para que todos estén flat, todos estén parejos, para que no se note quién está debajo de un pequeño disfraz o un pequeño personaje. Entonces, todo eso para que vean de qué manera se construye una visión con ese sueño. Tenemos que reflexionar y hacer el análisis y ver en qué escenario se va a desarrollar. No crean ustedes que él no ha tenido problemas, ha tenido conflictos ajustando y cambiando ciertas variables y obviamente comprende también la modificación o el cambio de una estrategia. Pero el objetivo no se mueve, el objetivo sigue siendo el mismo. No sé si ha quedado claro ese ejemplo de visión y misión. Lo que hemos ya mencionado, pero va visto desde otro ángulo. Acá vemos los ejes de desarrollo territorial, la visión y la planificación. La formación del capital humano. Voy a comenzar por el lado derecho. El capital humano es fundamental en una determinada actividad. Hasta ahora, mientras más se capacitan, mientras más invierten en el desarrollo del capital humano, la empresa, la organización donde están prestando servicios se va a ver favorecido. ¿Por qué? Porque me va a permitir a mí conocer ciertos argumentos, ciertas estrategias, ciertas teorías, cierto pragmatismo, y que el grupo humano va a ir asimilando y va a ir transmitiendo a los demás. Entonces, cuando nosotros nos capacitamos, lo ideal es transmitir los conocimientos que hemos adquirido. Y como yo siempre menciono a nivel de broma, el conocimiento se transmite para poder trascender, porque yo no voy a ser el más inteligente del cementerio, sino por el contrario, tengo que transmitir los conocimientos. Yo no me puedo llevar toda la información a la tumba, por eso digo a manera de broma, no voy a ser el más inteligente del cementerio. Tengo que transmitir. La formación del capital humano es fundamental, es al margen de infraestructura, al margen de los productos, no, el capital humano. Si uno cuida a su capital humano interno, al cliente interno, como se le denomina, ese cliente interno va a cuidar al cliente externo. Así de simple.
Si yo trato bien el personal, si yo le permito en la capacitación, si yo permito que ese grupo humano se sienta cohesionado, entonces ese grupo humano va a cuidar al, al cliente externo. Le pongo un ejemplo. En un momento de mi vida laboral me tocó trabajar en un área de planificación y presupuesto. Llegué, me presenté y lo primero que hice fue agarrar una pizarra. Y en la pizarra, muy escuetamente y rápidamente, hice un esquema. Si bien es cierto, ya conocía la actividad que tenía cada uno de ellos en cada una de las áreas, expliqué qué es lo que realmente, al margen de tener los conocimientos, del desarrollo propio de la actividad laboral, sino del formar a la persona, de que eso se convierta en un trabajo, no de que él no lo hizo porque él no lo hizo, yo no pude continuar, no. Tenía que ser un trabajo de postas, un trabajo en conjunto. Si yo no formo ese capital humano al margen de los conocimientos de una determinada actividad, no voy a poder avanzar. Recordemos que yo tengo que formar una cultura organizacional. Y si yo logro una cultura organizacional, logro formar esa cultura organizacional, voy a poder seguir avanzando. Y eso, al final, va a ser en beneficio del área o de la gerencia o de la sección o el departamento o de la entidad donde yo pueda trabajar. Por eso es muy importante formación del capital humano. Yo soy, bueno, por formación, como administrador, como dar capacitación entre mis actividades también como docencia universitaria. Siempre el lugar que voy, en la oficina que estoy, siempre pido una pizarra. ¿Por qué? Porque siempre voy a tener que estar explicando lo que realmente puedo. Me pueden observar, sí, porque pueden tener otras técnicas, pero para eso estamos nosotros, para interactuar. En cualquier objetivo y estrategia, necesariamente tiene que formarse al capital humano. De eso sí, hago hincapié que pongan bastante énfasis en la formación del capital humano. Es fundamental. Repito, tengo que crear esa mística, esa cultura organizacional. Si yo no tengo esa cultura organizacional, no voy a poder hacer un desarrollo organizacional. Así de simple. Es como un hogar. Si no existe un papá, mamá, hijos, hermanos unidos, si no establezco esa cultura familiar, no voy a poder hacer un desarrollo familiar. No voy a poder. Tiene que haber una cohesión. Entonces, le pongo ese ejemplo, este, comprender de lo que se habla cuando mencionamos la formación del capital humano. Y acá, vean ustedes, porque todo tiene relación, es el fortalecimiento del tejido productivo empresarial. Cuando hablamos del tejido productivo empresarial, si yo no tengo, como le decía hace un instante, si yo no tengo un capital humano formado, cohesionado, con una cultura, con una mística de trabajo, no voy a poder desarrollar un tejido productivo. No lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque va a existir discordia, porque siempre va a haber personas, como se dice, pinchaglobos. Entonces, no, tengo que evitar eso. Por eso es el líder que está jefaturando una determinada área o departamento o sección, tiene que tener la capacidad por eso dentro de su objetivo y estrategia, el capital humano adecuado. Si no, no va a poder caminar en lo que es la parte productiva empresarial. No va a poder. Háganse ustedes esa pregunta. ¿Sería viable?
Si no tengo el capital humano adecuado, fortalecer la parte productiva, no voy a poder, porque van a existir demoras, pretextos, y recordemos que un pretexto es un texto fuera de contexto. Entonces siempre va a haber esas cosas que van a ponerles las trabas. Esos son lo que mencionaba hace un instante, los conflictos internos. Eso es, se da por nuestra propia naturaleza. Por eso decimos que eh, nosotros debemos de acostumbrarnos a ganar en silencio para que el mundo piense que estamos perdiendo. Entonces, eso de alguna u otra forma tenemos que ir trabajando. Y si yo fortalezco la parte productiva, lo que decía hace un instante, voy a alcanzar el desarrollo de la institucionalidad. Lo que le dije, si no tengo una cultura organizacional, no voy a poder lograr tener un desarrollo organizacional. No voy a poder. Eso es un poco interrelacionado. Tiene que haber, y toda empresa, ya que se está tratando la parte empresarial, porque es una empresa, eh, toda empresa nace nacional, perdón, familiar. De familiar se convierte en nacional, de nacional, internacional y de ahí a multinacional. Así es la línea de tiempo de una empresa. Toda empresa ha nacido como familiar y todos conocemos muchas empresas que hoy en día este, se encuentran, ¿no?, en buena posición en un mercado, pero gracias a una determinada cultura familiar y lograron trabajar. Si hacemos un análisis y evaluación y diagnóstico de los gobiernos locales, también vamos a poder segmentar y ver qué gobierno local, por ejemplo, tiene una mejor capacidad de gasto presupuestal en el desarrollo de sus obras, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso ha obedecido a una planificación previa y el desarrollo de la plataforma de servicios. Ya sabemos nosotros que todo ese desarrollo territorial también implica la formación, el desarrollo de plataformas de servicios y en la planificación. Vale decir, cuando desarrollamos plataformas de servicios, eso se ha incrementado y ha tomado un boom eh, con esta pandemia, porque ya la mayoría de los gobiernos locales ya no era necesario que nos acerquemos hacia la oficina administrativa de la municipalidad, porque automáticamente por plataforma podíamos nosotros trabajar o hacer las consultas o requerir un determinado servicio. Y eso, como le dije hace un instante, la pandemia ha obligado a ello. Entonces, todo eso coadyuva para que podamos nosotros desarrollar una determinada actividad, en este caso, con respecto a los objetivos y estrategias. No nos olvidemos lo que le dije hace un instante. El capital humano juega un rol sumamente importante. Yo a veces discrepo con algunos autores cuando dicen recurso humano. Nosotros no somos un recurso, somos capital humano, pero como somos seres pensantes. Pero es una opinión que le estoy transmitiendo. Ahora vamos a ver con respecto a la implementación. En una primera instancia, tenemos un equipo gestor y también tenemos el rol fundamental de la municipalidad o del gobierno local, que comprende la comisión de regidores, del desarrollo económico local y el presupuesto municipal, que es el PIA, donde como le dije hace un instante, se miden las actividades y los proyectos de inversión, y cada uno con su meta presupuestal. Entonces, esto es importante que lo tengamos bien claro. Los que están en un gobierno local lo pueden ustedes vivir
y saber realmente cómo es que vamos llevando a cabo un determinado proyecto de inversión, ¿no? Se completa, no se completa, a veces el presupuesto nos juega una mala pasada, se presentan actividades de desarrollo de infraestructura, entonces sale por un determinado. La Alcaldía de Lima, por ejemplo, tiene el área de infraestructura, pero a veces el programa de gobierno regional de Lima Metropolitana, como pertenece al municipio, también realiza esa actividad, o sea, se apoya en la parte de infraestructura de la municipalidad con el programa de gobierno regional, pero solamente a una determinada zona. Por ejemplo, el programa de gobierno regional de Lima Metropolitana también hace desarrollo de infraestructura en la parte agraria, la decolmatación de las cuencas, etcétera, etcétera. Entonces son proyectos que se van llevando a cabo y actividades que están inmersas dentro, contempladas dentro de lo que viene a ser el PIA, el presupuesto municipal. No sé si acá alguno de ustedes tiene alguna pregunta para poder continuar antes de entrar al plan operativo. Por ejemplo, estoy en la parte del monitoreo y evaluación. Lo que le dije yo hace un instante, tengo que ir viendo los KPI. Los KPI son los indicadores de gestión, en este caso los indicadores de evaluación. Le dije hace un instante, la eficiencia y la eficacia son los parámetros de la administración, que van a medir también la calidad de la intervención. Si yo soy eficiente y eficaz, que son los parámetros de la administración, voy a elevar mi producción. Y al elevar mi producción, voy a elevar e incrementar también mi productividad. Entonces, todo eso contempla, es una cadena que nosotros vamos utilizando como indicadores. Y se constituye, como bien lo dice, en la brújula de la competitividad. Eso es lo que acabo de mencionar, ¿no? Eficiencia, eficacia, incrementa mi producción. Al incrementar mi producción, mi competitividad también se va a ver elevada. Entonces, es la brújula, si realmente está trabajando o no está trabajando bien esa actividad. Hasta aquí una pregunta, no sé si tienen alguna duda, puedo Eh, escuchar. Profesor, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, justamente en el tema de los indicadores, Dime. cuando se refiere a lo que es eficiencia, entiendo que eficiencia se trata sobre el proceso, sobre el personal que está involucrado, el personal que produce. ¿Cómo se mide? Es decir, para mí es algo nuevo, ¿no? El tema de la eficiencia. ¿Un ejemplo nos podría dar, por favor? Claro, por ejemplo, yo en este instante tengo como función desarrollar una determinada actividad. Yo sé que voy a tocar un ejemplo de polos. Yo en una jornada laboral fabrico 100 polos. Entonces yo estoy fabricando 100 polos. Quiere decir que soy eficaz. Perdón, eficiente. Soy eficiente. Pero la eficacia quiere decir yo voy a fabricar en el mismo tiempo, ya no fabrico 100, sino voy a fabricar 150. Fabrico mayor cantidad de productos en la misma unidad de tiempo con la mínima cantidad de recursos. ¿Quedó claro? O pongo otro ejemplo. Ya, sí, se entiende, profesor. En el ámbito municipal, ¿cómo se mide eso? En el ámbito municipal. Ya, por ejemplo, si estás en una acción, por ejemplo, dependiendo del área específica, por decirte, yo tengo una jornada laboral y me permite a mí atender, de acuerdo al trámite documentario que me haya enviado una serie de documentos para yo atender, y yo sé que en mi jornada laboral puedo atender 10 expedientes, 10 casos. Un ejemplo.
en ese momento yo estoy siendo eficiente, porque estoy cumpliendo en un periodo de tiempo desarrollando una actividad específica, atendiendo esos casos. Pero ¿qué sucede? Si yo en ese mismo tiempo, en ese mismo lapso de tiempo, ya no atiendo 10, sino voy a atender 15, quiere decir que incrementé un 50% mi producción. Estoy en el mismo periodo de tiempo, mi jornada laboral, que son 8 horas, teóricamente, ¿no? Pero sin embargo, incrementé mi producción. Entonces, estoy siendo más eficaz. Por eso que hay muchas personas, y eso lo he visto también, y me ha tocado vivirlo, que en un momento determinado, y solamente en las tardes, se le complicaba, se le colgaba el SIAF y se ponía intransigente la persona porque tenía que hacer, justo era un área de recursos humanos, o me tocaba tesorería, no, que ya tengo que pagar, que tengo que estar pagando, que se me colgó, por más que le decía refresque y nada. Y yo decía, ¿por qué siempre entre 4 y 5 de la tarde venía ese problema? Así que comencé a hacer un seguimiento personal, una evaluación, una investigación, y me di cuenta que toda la mañana no entraba al sistema para nada. Entonces yo tuve que hablar con la gerencia y decirle, mira, está pasando esto. Tienes que darle las normas necesarias porque no es posible que entre 4 y 5 de la tarde, y no es una vez, sino de los 5 días de la semana, 3 días me sucedía lo mismo, que el refresque del CIAF, ya no podía, tenía que ir pedir mi boleta y me iba directamente a la oficina de informática del MEF, felizmente estaba cerca. Y ahí recién podía yo hacer. Yo le tengo miedo, o le tenía miedo a esa parte, cuando voy a pedir mi hoja de atención para el MEF, porque recuerden que cuando me hacen el parchado, mueven, mueven no sé, se mueven los archivos, se mueven todo ahí. Entonces, eso para mí era peligroso, para mí. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, la información no quiere decir de que no esté, sí está, pero está movido. Es como cuando nosotros escribimos en Word y después queremos imprimir y las letras se movieron, por eso hacemos un PDF para que no se mueva. Algo parecido. Entonces, eso sucede. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro? Comenzando por ahí. Ok, profe, está bien. Ya. Pero te digo, eso sucede a veces cuando medimos, por eso hay muchas personas cuando dice el jefe hizo un trabajo determinado y le toca el hombro. Qué eficiente que eres, pero nunca le dice qué eficaz, qué eficiente eres. Y la persona se siente pues en las nubes, ¿no? Oye, el jefe me ha palmeado, la jefa me ha palmeado, ¿no? Pasa eso, nos sube un poco el ego. Pero Eh, con, re- la eficiencia de desarrollar una determinada actividad en un tiempo específico, los recursos necesarios. Pero la eficacia es hacer lo mismo, pero con la menor cantidad de recursos y con la mayor incremento de la producción. Por eso que hay muchas personas que no quieren hacer más de lo que ya tienen programado. Y ahí sale esa famosa frase, escobita nueva. No sé si han visto, me pueden contestar. Y comienzan a decir, oye, no hagas más de esto porque si no te van a dar más trabajo a ti, porque ellos ya lo tienen estandarizado, lo tienen medido. ¿Me equivoco? ¿Respuestas? Intervengan, por favor, no. sí, sí, profesor, con respecto a eso, y hay un estándar, está establecido un estándar a nivel municipal con respecto a la producción, de los empleados municipales, Eso o es depende. que, o eso Eso, está, o es como, o sea, sobre qué base referencial se toma el tema de la eficiencia, de la eficacia
o es independiente en cada municipio? ¿En base a qué se Claro, mide la eso eficiencia? tiene que ver en función también, de acuerdo a la municipalidad, porque recuerda que cuando hacemos el análisis de tiempos y movimientos es también para elaborar el MAPRO, Ya, ¿ya? Y en el cuando elaboramos el MAPRO, ahí hacemos el análisis de tiempos y movimientos, ¿sí o no? correcto. Ujú. Ya, pero porque yo tengo que saber, para establecer mi MAPRO, tengo que saber el tiempo, movimiento de cada una de las personas. Y eso también interviene en planificación, porque yo tengo que saber. Y cada jefe sabe muy bien cómo, por ejemplo, en tu caso, tú tienes una cantidad determinada de producción, un ejemplo, y viene, para seguir con el ejemplo de Escobita Nueva, y viene otra persona y hace un 20% más de lo que tú puedes haber realizado. El jefe lo va a ver, tú lo vas a ver, pero Claro. eso tiene los anticuerpos, pues, ¿no? Lo que decía yo, el grupo humano, el talento humano es fundamental, tiene que haber una coherencia. O caso contrario, él tiene la habilidad, oye, enséñame cómo es, ¿no? Pues yo te puedo, porque acá no se trata de dividir, sino de sumar, porque yo me puedo nutrir de esa experiencia que puede tener la otra persona. Ojo, es una capacitación interna así, rapidísimo. Entonces, me puede enseñar el camino. Entonces, caramba, tienes razón. Entonces, yo lo utilizo, no como algo negativo, sino que eso me sirve a mí como una voz de alerta para yo también poder hacerlo. Entonces, por eso, repito, eso ya depende de cada municipalidad, de cada jefatura. A veces cuando hay cargos de confianza, ustedes saben muy bien que los cargos de confianza te nombran y de repente con una resolución te nombran y con otra resolución te sacan. Entonces, eso sucede. Entonces, cuando hay cambio de jefe, ahí viene lo... Si tienes una jefatura que tenga esa visión de escuela, de formar, porque antes de formar laboralmente, yo estoy formando personas. Eso no nos olvidemos, porque del grupo humano, como decía, la cultura, eso es fundamental. Es lo que yo, cuando me ha tocado desarrollar una actividad de esa naturaleza, lo primero que hago es, como dije hace un instante, voy a irme a la pizarra y explicarles, al margen de lo que puedan tener como actividad laboral propiamente dicho en su jornada laboral, sino que tiene que haber eso. Entonces, voy acercándome, viendo cómo estamos trabajando. Hacemos también la otra parte que el estilo personal es, los invitaba a una reunión. Entonces, el efecto social, el interactuar con la persona es importante, porque si tú vas a generar un divorcio, lastimosamente no va a funcionar. Particularmente lo hago yo, sí. Preguntas. Y, y profesor, ¿y cómo lidiaba este tema de la producción, de la productividad, eficiencia, eficacia, con respecto al sindicato? ¿Con respecto a qué? Con respecto al sindicato. Ahí también tengo un caso. En una oportunidad, en una oportunidad también me tocó hacer eso con respecto a un... No fueron muy abiertos, no fueron muy abiertos en el sentido de enfrentamiento. Siempre han sido subliminal. Entonces, pero al final se la gané técnicamente, ¿ah? No les mostré enfrentamiento, ni mucho menos, pero sí podía darme cuenta del malestar que sentían, porque de alguna manera querían que se prevalezca según su criterio, sus usos y costumbres y todo lo demás. Pero entró un gerente y ese gerente tuvo otra mentalidad y bueno, a Dios gracias, prosperó. Pero también se le hizo entender a dos de las personas, porque de los cinco que estaban ahí, tres no entendieron, se cerraron, totalmente se cerraron. Pero dos sí entendieron. Y con esos dos que comprendieron cuál va a ser el beneficio, nos dimos por satisfechos. ¿Por qué? Porque se sembró en esas dos personas
Y esas dos personas, si nos veían a nosotros como malos de la película, ellos se iban de alguna manera a concientizar y hablar con, por más que estaban negativos totalmente, en una acción laboral fue, ¿eh? Y de personal, pero al final se le hizo entender. Y eso que ellos no perdían absolutamente nada, porque los que están en sindicatos están nombrados, tenían el CAFAE, tenían una serie de cosas. Entonces, se le hizo entender, cinco, como digo, dos personas sí comprendieron. Y con eso, por lo menos, nos quedamos tranquilos un promedio de 6, 7 meses. Otra vez comenzaron con el ataque. Tal es así que comenzaron a enviar correos anónimos, pero y la gerencia estaba un poco alterada y querían pues que mandaban que averigüen de qué IP es. No, le digo, no es así. Acá hay una persona, le digo, de frente, esta persona es. Acuérdense lo que les digo. ¿Por qué? Porque ya su reacción conflictiva, ahí es donde viene la otra parte cuando hacemos recursos humanos. La lectura corporal, el lenguaje corporal dice más que las palabras. Entonces comencé a hacer una lectura corporal, que es una parte también de desarrollo, y es ahí donde pude darme cuenta quién era el que generaba todo eso, el cabecilla, vamos a decirlo de esa manera. Bueno, se me tocó retirarme, me fui a otro lugar y se quedaron así. Y de repente pum, se calmaron las aguas. Cuando ya yo después me puse en contacto con las personas amigas que se quedaron ahí, me dijeron, no, ya ahora está más tranquilo, lo han rotado, lo han cambiado, lo han rotado. Bueno, pues ahora tienen que esperar que termine este mes, el próximo mes, y como ha sido rotado, y ustedes saben muy bien, al momento que es rotado, se termina la gestión y regresan a su puesto inicial porque es un cambio de gestión. ¿Estamos de acuerdo? Respondan, por favor. Ok, ok, profe. Ok. Entonces, todas esas cosas la vamos viendo en el camino, la vamos viendo y ver de qué forma, por eso digo, el grupo humano es fundamental, al margen de la actividad. Eso sí, mi consejo, a pesar de que soy ligeramente mayor que ustedes, un consejo, vean ustedes y llévenselo a sus hogares. Si no hay una cultura familiar, no va a poder salir. Si no hay una cultura organizacional, tampoco. Lo acabamos de ver. No va a haber esa empatía, no va a haber, no. Si alguno falla, es como la carrera de postas. Ustedes han visto la carrera de postas, ¿no? Uno va corriendo, llevando la vara, pero y se preocupa de entregárselo lo más rápido y avanzar para entregárselo a la otra persona. Porque a veces en el centro laboral, ¿qué dicen? Dicen, ah, no, él se demoró en entregarme, yo tenía que entregar el producto final y como, bueno, yo lo entrego la salida es a las 5, yo lo entrego a las 4, ya el problema es el que termina, el que cierra el trabajo. No es así, porque es un trabajo como mancomunado. Y regresando ya a una acción, por ejemplo, en una actividad que realicé, en un programa, yo tenía una gerencia y me encargaron otra gerencia. Entonces, yo ya sabía cuál era el proceso, el movimiento de la otra, y ya sabía cuando se generaba la nota modificatoria, el famoso anexo 5, 6, etc. Pero mi área principal era planificación, presupuesto. Entonces, como ya sabía el movimiento, los de planificación, presupuesto me decían, jefe, ¿nos quedamos? No, le digo, vayan a su casa y trabajamos por remoto, porque todavía la otra área se va a demorar. Se va a demorar y vamos a estar por gusto acá. Entonces, conforme vayan avanzando, ellos me irán avisando. Y como todo lo manejamos por sistemas,
Entonces llega ya el trabajo, el requerimiento, se verifica, ya llegó a presupuesto, verificamos el SIAF, si hay que hacer la rebaja respectiva, porque a veces se puede, no han podido hacer la rebaja, entonces lo rechaza el sistema. Y todo eso ya lo hacíamos ya cada uno en sus hogares, pero trabajamos. O sea, le daba esa facilidad. O sea, y me recriminaron, me dice, tu gente ya se fue. Así me lo dijeron. Ya le estoy contando la anécdota para que vean. Entonces le digo, no se han ido, digo, se han ido físicamente, sí, pero van a estar conmigo ya en el sistema. Yo también dentro de un momento me voy. Yo estaba trabajando por el área de Jesús María, yo vivo pues acá por La Molina. Entonces le digo, mi travesía es 1 hora y media, o más o menos, un viaje de Lima a Cusco, le digo, por el tráfico. Me tengo que ir con calma, paciencia y buen humor. Y así, pero para que vean ustedes cómo me dijo, tu gente se ha ido. No se ha ido, le digo, se ha ido físicamente, pero vamos a terminar el trabajo. Y a veces lo terminamos porque teníamos que sacar el visto bueno, se iba a la parte, a la parte del presupuesto, de ahí regresaba para el visto. Es decir, a veces terminado lo dejamos listo en bandeja para el otro área, lo dejamos cerca, a veces nos ha demorado en algunos casos hasta la 1, 1:30 de la mañana. Pero era mi grupo humano que trabajaba conmigo. Entonces, logré esa mística, pero ¿para qué? Respondieron, jóvenes y respondieron. Entonces, para que vean ustedes de qué manera podemos manejar, porque si voy a llegar con el pie en alto, no, hace esto, tengan por seguro que ellos me van a decir, no, ¿sabe qué? Nosotros, como me dijo una de ellas, ¿eh? Una de las personas que trabajaba ahí y que tiene el caso indefinido, entonces me dijo, no, yo trabajo, mi horario de trabajo de tal hora a tal hora. Ah, ya, muy bien. Así que hablé con el jefe, su jefe directo, le digo, ¿sabe qué? No, no, no le des trabajo. Y yo lo voy a ver porque en el sistema yo lo veo. Y ya después, poco a poco fue suavizando, suavizando hasta que pidió disculpas. Fue un momento que tuvo, que esto, que... Ya me puso todo el pretexto de Dios y por haber. Pero reconoció que se había equivocado y con ese exabrupto lo que me dijo. Yo no me molesté, le dije, no, 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 no. Ah, ya está bien, le digo, no te preocupes. Ya, te entiendo. Entonces, para que veas cómo es importante, cuán importante es tener ese manejo ante cualquier actividad que desarrollemos, el grupo humano. Ya me estoy saliendo del área de planificación y estoy entrando a recursos humanos o talento humano. Pero es importante porque el manejo de las personas es fundamental. ¿Alguna respuesta, alguna pregunta adicional, por favor? Estamos en sección preguntas. Todavía falta para terminar, pero es importante que conversemos. Porque así se transmite mejor las ideas, las experiencias sobre todo lo que nos ha tocado vivir. Y eso nutre. Eh, sí, correcto, profesor. Bueno, este tema pues de la medición de la eficiencia, esto, de la eficacia, bueno, como dice, ¿no? Tiene que ver bastante con la persona, con la iniciativa, ¿no? Con la persona misma que quiere, pues, trabajar, ¿no? Porque en el ambiente municipal muchas veces se ve, uno es el personal del sindicato, otro es el personal que viene, personal de confianza, que a veces, pues, piensa que porque es de confianza, no se los puede medir, ¿no? No, no es Entonces, así. No es así. ¿no? Pero hay casos, ¿no? Entonces y hay gente pues que piensa que porque lo está midiendo, ya ¿no? Se ponen reacios, mantienen una distancia, ¿no? Entonces, van y se quejan, pues, bueno, pues no sé, a la persona que lo ha recomendado, a la persona que lo ha destinado, que lo ha ayudado, ¿no? Entonces ahí se origina una serie, pues, Conflicto. de comentarios, que piensa que uno tiene algo contra esa persona, que por qué lo están observando, y de repente pues nunca estuvo esa persona acostumbrada a que lo mida, que lo observa, y de pronto pues lo están midiendo, y, y eso a la persona pues le parece pues algo malo, ¿no? Porque hay situaciones y hay personas que sí lo toman en cuenta porque, bueno, Claro, pues quieren saber
su producción misma, pero son muy pocos con respecto a ese tema. Por eso decía hace un instante, lo primero que hago es una pizarra y ahí lo siento todos. Y le voy explicando cuál es la forma, el modus operandi para poder desarrollar la actividad en la que nos estamos, en lo que estamos inmersos, pero de la mejor forma, ¿no? O sea, si hay algún problema familiar, que me avisen, que lo voy a comprender, etcétera, etcétera, pero que no abusen tampoco, ¿no? Porque a veces lo toman como pretexto. También hay ese, ese momento, ¿no? Entonces hay que saber ello, ¿no? Entonces darle ciertas facilidades, la flexibilidad, ¿no? Como se dice, con una mano a la, como hacemos con los hijos, ¿no? Con una mano a la miel, con la otra a la hiel, ¿no? Pero manejar, ya la experiencia te va a ir demostrando cómo es que tienes que manejar. Pero como te dije hace un instante también, si yo voy a llegar con la pierna en alto, olvídate, voy a tener un conflicto de así, entrando nada más. No es así. No es así. Tienes que tener la capacidad negociadora, tienes que tener la capacidad de persuasión, tienes que tener la capacidad de comprender y el lenguaje corporal, tienes que tener esa capacidad de poder entender rasgos, cómo se está comportando, cómo está cruzando los brazos, las manos, sus gestos, todo eso se articula y yo puedo tener esa lectura rápidamente y saber ante quién estoy. ¿Pero claro? Ok, ok. Y para agregar, se aplica también lo que se llama la psicología inversa o la psicología invertida. Dime lo que no eres para saber lo que eres. Hay personas que dicen, no, ¿cómo se te ocurre? Yo no voy a hacer eso. Ya me está dando su menú, pues ya me está diciendo lo que está haciendo. Es como el chiquito. No pongas el dedo en el enchufe que te va a pasar corriente. Peor lo hace. Ya, pues. Es la psicología inversa. Va a hacer lo que no. Lo que le dicen que no lo haga, lo va a hacer. Por eso digo, dime lo que no eres para saber lo que eres. Y eso pasa, y que quede eso como algo para que se aplique inclusive hasta con las parejas, ¿no? Entonces tú vas escuchando, el mundo de la parte humana es fundamental, ¿eh? Por eso que yo he puesto bastante por eso, al margen que es la parte de planificación. Bueno, me he salido un poco del área, pero yo creo que eso juega un rol importante también dentro de lo que viene a ser nuestro desarrollo. ¿Alguna otra pregunta para avanzar? ¿En qué municipalidad trabajas tú? No, yo he trabajado en distintas, he trabajado, bueno, en la Municipalidad de La Victoria, he trabajado en la Municipalidad de Lima, en la Municipalidad de San Miguel. Bueno, pues he visto, sí, temas de sindicato, he tratado con el personal, pues, que es de confianza también, ¿no? Con personal de sindicato, con personal técnico que hacen inspecciones en las áreas de desarrollo urbano, entonces, Ajá, ¿no? Esos tiempos, porque hay gente que sí, es bien técnica y sabe resolver los problemas, atender atención al público, como también hay personal, pues, que por decirlo así, entre comillas, pues, pasan su día, ¿no? claro. Y también tienes que analizar, yo no puedo poner, por ejemplo, ya que estás tocando el tema de atención al cliente o al usuario, yo no puedo poner una persona que sea pues colérica porque recuerda que las organizaciones se enferman, pero se enferman por las personas. Entonces, si yo tengo que poner una persona idónea en el área que va a hacer atención al cliente, al usuario, si pongo, pero también hay personas, somos seres humanos que a veces venimos con un conflicto que puede haber generado en el hogar. Esos son los microclimas emocionales que tenemos nosotros como seres humanos. Claro, correcto. Sí, pues porque el usuario o el vecino o el habitante, pues, del distrito, a veces ofuscado porque en su Un tema crucial para todos es las colas, negocio de las repente están filas. haciendo algo por parte de la municipalidad. Claro, y viene la municipalidad muchas veces no viene de buenas maneras, ¿no? Entonces, hay que saber tratar
al vecino, como se dice, ¿no? Al habitante, al usuario, al cliente. Entonces, hay que saber tratar también porque muchas veces por parte de la municipalidad o los técnicos o las personas, pues, tienen ciertas conductas, comportamientos o cierto modo de responder, ¿no? Que para ellos, pues, no viene al caso, ¿no? Entonces, vienen directamente al área y a veces se suscitan pues, problemas, Y ¿no? por esas acciones a veces, si ha sido pues una determinada localidad, va a llevar ese sentir a sus reuniones y todo ese grupo humano va a decir, no, hoy nos han tratado así, ¿me entiendes? Entonces, Claro, a eso iba cuando estaba tocando los temas anteriores. La relación que puedas tener, la empatía que puedas tener con la ciudadanía y los stakeholders, los grupos de así interés. es. Bueno, continúo. ¿A alguien más que tenga interés de hacer uso de la palabra? ¿En qué áreas has trabajado tú en la municipalidad? Pregunto, ¿en qué área has trabajado de en la municipalidad que has transitado? ¿Me oye? ¿Me escuchan? Buenas noches, ¿me escucha? Continúa. Buenas noches. Bien, continúo entonces. Ya entramos ya a la parte final, que es el plan operativo, el famoso POI, que ya ustedes lo deben de conocer, pero voy a explicarles. El POI es el instrumento de gestión, donde se orientan bueno, las necesidades propiamente dichas de los recursos que se va a implementar para poder identificar la estrategia institucional. Ahora, el POI también establece un conjunto de actividades operativas donde se va a especificar eh, aquellas que son valorizadas para asegurar la producción de un bien o un servicio, como decíamos hace un instante, las metas físicas. El PEI, que es el Plan Estratégico Institucional. El Plan Estratégico Institucional es el instrumento principal que orienta la acción en un mediano plazo. Decimos que es institucional porque se sustenta en los recursos, bienes y valores de una institución que interviene. También nos permite adecuar al gobierno local para que pueda cumplir los objetivos estratégicos de un PDLC. El plan estratégico e institucional ya es es la propuesta de desarrollo del gobierno local que está contemplado en un mediano plazo por el periodo de gestión. A través de este documento de gestión se propone la mejora respectiva de la acción municipal que permite promover el desarrollo local y la prestación del servicio de calidad, concretizando los objetivos estratégicos del PDLC. El P y su utilidad. Aquí, cuando nosotros hablamos del PEI, que estamos hablando del Plan Estratégico Institucional, nos permite tener una mayor capacidad para poder obtener los resultados esperados. Es el documento donde nosotros vamos a plasmar todo lo que tengamos por desarrollar en un periodo de tiempo.
la administración orientada hacia los objetivos, fortalecer la institución local, la adopción de estrategias y obviamente el liderazgo. El liderazgo, como lo he mencionado hace un instante, es fundamental para poder desarrollar el proceso metodológico del PEI. El diagnóstico, que también lo he mencionado hace un instante, cómo se realiza, cómo lo hacemos, un diagnóstico general o por tipo de programas, o sea, en forma genérica, específica, hacemos ese diagnóstico. La parte de las perspectivas de mediano y largo plazo, tenemos la visión y misión institucional, el rol estratégico. Cuando hablamos de visión y misión, ya creo que con el ejemplo anterior lo hemos podido comprender. El rol estratégico, las prioridades institucionales, tenemos que establecer prioridades. Eso es fundamental también. No podemos nosotros atender todo, sino que establecer las prioridades y por un periodo de tiempo. Los objetivos y las acciones y las actividades y proyectos. Ahora, el programa multianual de inversión pública, los recursos con los que vamos a contar, los indicadores para la medición del desempeño a nivel de el impacto que pueda tener al final del desarrollo y el tiempo que vamos a utilizar. Tenemos acá 5 etapas del PEI, que es la misión institucional, la etapa 2, que son los objetivos propiamente dichos, las acciones a realizar, la ruta que vamos a seguir y por ende la redacción ya del PEI. Acá tenemos una matriz de objetivos y acciones, estrategias institucionales, que en esta matriz tenemos un objetivo estratégico institucional, un indicador. En la otra columna, que es la acción estratégica institucional, tenemos acción estratégica institucional y tenemos también una, dos o tres, y cada uno con su respectivo indicador para poder monitorear el proceso. Los indicadores de desempeño son aquellos parámetros que nos van a permitir a nosotros cuantificar, ¿no? el grado, el avance de lo que hemos mencionado ya anteriormente. Los indicadores de resultados, si realmente se han cumplido o no los objetivos, y eso es importante que nosotros podamos tenerlo en consideración. Y los indicadores de producto. Acá tenemos 2 indicadores. Uno es de resultados y otro es de producto. Cuando hablamos de indicadores de resultados, van a reflejar el progreso en el nivel de cumplimiento de los objetivos. Cuando hablamos de indicadores de producto, van a reflejar los bienes y servicios que son cuantificables, provistos en una determinada intervención. Por eso en un instante le decía que tienen que ser los objetivos y cuantificables. La acción, la estrategia tiene que ser objetiva y cuantificable, porque si no, no voy a poder determinar el grado de cumplimiento. Ahora, ¿qué es un resultado? Comprende el cambio o efecto deseado en un grupo de interés, la población, instituciones, comunidades, etc. El problema, y tenemos un resultado, que es la meta de cambio. El resultado siempre está considerado como una meta de cambio. En consecuencia, si al identificarse un problema, surge entonces una necesidad de transformar ese problema, lo cual equivale a plantear un resultado. ¿Pero qué es un producto? Un producto es un medio necesario para lograr un resultado. Un producto se obtiene a través de la implementación de una intervención. ¿Qué quiere decir eso? Acá la intervención es igual a la acción o un conjunto de acciones que vamos a realizar en un momento determinado por el estado de un grupo de interés. Necesariamente una intervención debe tener un producto y un efecto de resultado. La identificación de un producto implica la identificación de quién es el beneficiario. ¿Qué quiere decir esto? Un producto es beneficiario más intervenciones. Repito, el producto es igual al beneficiario más las intervenciones. Porque el producto, si yo no voy a intervenir con una acción determinada, los beneficiarios no van a poder
obtener lo que ellos han estado persiguiendo. Ejemplo, tenemos charlas de capacitación en el manejo financiero, a jefes, familias de bajos ingresos, asesoría financiera a jefes de familia de bajos ingresos. Vean ustedes, unas son charlas de capacitación y otras es asesoría financiera. ¿Hacia quién está dirigido? A los jefes de familia, que son los beneficiarios. Capacitación en manejo financiero, que es la intervención. Ese es el producto. ¿Y cuál es el resultado? Las familias de bajos ingresos, o sea, los grupos de interés, van a manejar con mayor eficiencia, o sea, el cambio, sus recursos financieros. Ese sería el resultado. Pero acá tenemos unos ejemplos de productos y resultados. Las posibles intervenciones, toman tres columnas. Posibles intervenciones, el producto y los resultados esperados. Por ejemplo, vamos a leer la matriz vertical y horizontal. En manejo de emergencias dirigido a voluntarios de comunidad. El producto, voluntarios capacitados en el manejo de emergencias. El resultado, comunidades han incrementado las capacidades humanas para lidiar o para atender con mayor eficiencia las emergencias locales. Sesiones educativas sobre el lavado de manos de madre, ahora que hemos estado en pandemia. El producto, madre de los niños de menores de 5 años que han recibido capacitación en el lavado de manos. Parece mentira, pero se ha tenido que capacitar. Aunque suene sencillo, pero se ha tenido que capacitar. ¿Cuál es el resultado? Madres adoptan las prácticas de lavado de manos y disminuyen los casos en este caso, de diarrea o enfermedades en los niños. Acá, en la parte de intervenciones, tenemos la instalación del servicio de provisión de agua, los hogares con, en el caso del producto, hogares con instalación de agua potable. ¿Y cuál es el resultado? Hogares que acceden al agua segura y se disminuyen los episodios de diarrea en los niños. Acá tenemos, ya estamos terminando, los atributos básicos de la formulación de resultados. Existen siempre preguntas, así como los niños cuando dicen ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y dónde? ¿Y cuándo? Ellos saben muy bien que esas preguntas nos van a dar un resultado a cada uno de nosotros. Y eso es importante. ¿En quiénes? Las preguntas esenciales. ¿En quiénes? ¿Cuál es el cambio o efecto deseado? ¿En qué? ¿En qué tiempo? Y los resultados son incrementar la proporción de madres con niños menores de 24 meses, o sea, de 2 años, que los casos de diarrea en los niños menores de 2 años, perdón, de 2 meses, y reducir la prevalencia de la desnutrición crónica. Y eso es importante, ¿eh? En un gobierno local es importante eso porque a veces, dependiendo del área o del sector, a veces estas enfermedades, aunque suene un poco gracioso, diarrea, se genera porque los niños comen con las manos sucias, como niños que son, ¿no? Entonces, eso le produce ese problema estomacal. Por eso tomé ese ejemplo para que puedan conceptualizarlo con mayor rapidez. Los atributos básicos de los productos, tenemos las preguntas esenciales. En este caso tenemos quiénes, en qué consiste el producto. Madres con niños de 24 meses que han sido capacitados en el lavado de manos, niños vacunados, gestantes que reciben el suplemento de hierro, de ácido fólico, padres informados sobre la matrícula escolar. O sea, toda pregunta amerita un resultado. Acá tenemos un producto debe estar conectado a un resultado. Toda pregunta, repito, tiene implicancia en un resultado. Y acá tenemos los 4 ejemplos de los productos y los 4 ejemplos de los resultados. Contra una determinada enfermedad se reduce, el resultado es la reducción de la morbilidad en menores de los niños de 24 meses. Gestantes reciben suplemento con hierro y ácido fólico, mejora el estado nutricional en la gestante. Pero acá también tenemos, para considerar un resultado que está conectado a otros resultados, el inmediato. Tomando el mismo ejemplo, madres adoptan prácticas saludables de lavado de manos,
Y en los resultados intermedios, la disminución de la morbilidad. ¿Y cuál es el final? La disminución de la desnutrición crónica en los niños de 5 años. Porque recuerden que si tengo una enfermedad estomacal, eso me va a generar una desnutrición. Entonces, vean ustedes en esa línea de tiempo cómo se consideran los resultados inmediatos, intermedio y final. Y acá tengo el ejemplo de enfoque de resultados. Los insumos, las actividades, el producto, los insumos, cuando hablamos de qué hago, qué logro, los resultados inmediato, intermedio y final, de lo que hemos mencionado hace un instante con los mismos ejemplos. Bueno, si tienen alguna pregunta, así como hace un instante, les agradecería que me lo hagan saber. ¿Preguntas? A ver, conforme. Eh, Eh, Muy buenas noches. Por favor, si hay alguna pregunta adicional para el licenciado José Castañeda. Si no hay alguna pregunta adicional, les agradecemos mucho su intervención el día de hoy, su participación en el presente módulo y los esperamos el día jueves para nuestro tercer módulo. Ya, muchas gracias, licenciado José Castañeda, por la disertación el día de hoy. Le agradecemos enormemente su predisposición a colaborar con nosotros. Gracias. no, las gracias a ustedes. Tengan ustedes muy buenas noches. Hasta luego.